Hoy empezaremos un nuevo proyecto que vamos a llamar, por ejemplo, pues Real Wave Grupo A1, en el cual vamos a hablar de las opciones que nos ofrece Real Flow para generar superficies de agua pues similares a las que podríamos encontrar en un mar, en un océano o en un río. Para ello deberemos venir a la pestaña de Real Wave. Aquí vemos tres iconos. El primero es para generar la superficie propiamente dicho. Una de las limitaciones que tiene es que en cada simulación solo podéis tener una única superficie Real Wave. El siguiente es Object Splash, que lo que hará es que cuando un objeto interactúe con el agua, pues cree las salpicaduras pertinentes. Y el tercero es Crest Splash, que nos va a permitir crear pues esa espuma que podríamos encontrar en un mar pues ligeramente o fuertemente embravecido. Vamos a ver un poco las bases del primero de los iconos y los otros dos os los dejaré para vosotros para que investiguéis. Bien, lo primero que tenemos que hacer es generar la superficie. Aquí la tenemos y como podemos comprobar dentro de nodo, pues hemos creado un mar de 5 por 5 metros y que tiene esta cuadrícula rectangular que estamos viendo aquí, ¿vale? Lo primero que deberíamos hacer es establecer un poco las medidas de esta cuadrícula. Para ello podemos venir aquí a donde pone Polygon Size. Ahora es 0,1. Bien, este Polygon Size pues ya os lo imagináis, qué es lo que quiere decir. Determinará el tamaño y los polígonos de la malla. ¿Y 0,1 es grande o es pequeño? Pues depende. Si estoy haciendo un mar de 500 metros por 500 metros y dejo 0,1, vamos a tener un grandísimo número de polígonos. Si la superficie es más pequeña porque el plano es más cerrado, pues sí que podemos disminuir este número. En cualquier caso, ya sabéis las consideraciones de aumentarlo y disminuirlo por otras ocasiones, Lo que voy a hacer entonces es, antes de tocar el tamaño, para no sobrecargar mucho el sistema, voy a ponerle que el Polygon Size es de 1, ¿vale? Ahora es enorme. Evidentemente cualquier simulación aquí sería demasiado bestia, pero es que como tengo este mar de 5 metros por 5 metros, y esto me parece que es demasiado poco, pues ahora aquí, por ejemplo, le pondré de 50 por 50. Ya tengo una superficie marina más grande, y bueno, el Polygon Size, sí, quizás me ha quedado aún un poco demasiado grande. Vamos a ponerlo de 0,5, y creo que de esta manera tendremos un compromiso entre que la simulación en clase vaya a una cierta velocidad, y tampoco que no se vea una cosa súper poligonalizada. Bien, ya tenemos preparada una superficie marina de 50 metros por 50 metros y ahora lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que sucede. Le doy a la A para hacer la simulación y vemos que no pasa nada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo primero que deberemos indicarle ahora es qué tipo de movimiento quiero yo generar en esta superficie marina. La superficie de un río con una ligera brisa o la de un mar embravecido. Para ello existen diferentes algoritmos que vamos a ver ahora. Desplegamos Real Wave 01. Fijaros que tenemos aquí un único hijo que hace referencia a la interacción con otros objetos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pulsar aquí botón derecho en el nombre de la superficie. Vamos a darle a Add Wave y fijaros que aquí tenemos diferentes posibilidades. Pues, por ejemplo, vamos a utilizar primero esta de aquí, Gernes. Es muy sencillita. Vamos a ver cómo funciona. Le doy a Gerner, vuelvo a pulsar la A para hacer la simulación y aquí tenemos esta simulación. Pues sería correspondiente a la de un río, por ejemplo, donde sopla un viento suave, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, vamos a ponerlo, por ejemplo, en modo sombreado para que se vea mejor. Voy a quitar la rejilla con la G, ¿vale? Y aquí tenemos
esta simulación. Como ya podréis imaginar, yo le he dado a la A sin mirar nada más, pero aquí, si selecciono Gerstner 0,1, pues tenemos la posibilidad de, por ejemplo, aumentar la amplitud de las olas. Ahora está en 0,1, pues la voy a poner algo que se note, es exagerado, 0,3. La dirección de las olas, antes venía en esta dirección, pues ahora vamos a decirle que venga a 90 grados. ¿Vale? Diferentes parámetros, la longitud entre olas, la velocidad, etcétera. Vamos a volverle, siempre que hacemos el cambio, control A para resetear y A para volver a generar. ¿Veis? Ahora la altura de las olas hace que sea un poco exagerado, pero bueno, ya me conviene para que veáis el efecto del parámetro, ¿eh? También, para ir más rápido durante la clase, vamos a bajar un poco el número de fotogramas y en vez de 200 voy a poner aquí 100. Perfecto. Control A. Ya hemos visto la primera forma de generar olas con Gerstner 0,1. Lo voy a eliminar y vamos a venir ahora y vamos a probar, por ejemplo, con Fractal. A ver, Spectrum. No, con Spectrum. Vamos a probar con Spectrum. Venimos aquí a Spectrum. Control A. Y ahora tenemos unas olas de tipo más sinusoidal. Igual que antes, fijaros que aquí tenemos una serie de parámetros que no son los mismos. Cada forma de generar olas tendrá unos parámetros diferentes del resto de algoritmos. Bien, una cosa interesante que quiero que veáis, y por eso hemos empezado por estos dos sistemas, estos dos que hemos visto son los que generan unas olas como más sencillas, más básicas, ¿eh? Uno de los parámetros que quiero que veáis es weight. Weight hace referencia a la fuerza de la generación de olas. Ahora aquí tenemos 1, si le pongo 2, control A, ¿veis? Como al simular es mayor, pero tiene una función, aparte de esta amplificación, una función importante, veréis. Lo voy a dejar en 1, por ejemplo, y lo que os quiero mostrar es que yo ahora, aparte de haber añadido una generación de olas del tipo Spectrum, puedo venir a Real Wave y Add Wave y, por ejemplo, le vuelvo a añadir Gerstner, como habíamos hecho antes. Y si ahora le damos a resetear y simular, ¿qué es lo que tenemos? Una suma de ambos efectos, se ve claramente, ¿vale? Pues bien, ya sabemos, por lo tanto, que los efectos se pueden sumar, pero además, si queréis que por ejemplo, el efecto de Spectrum 0,1 sea más suave, porque yo quería un río, pero que no saliera tan liso como con el Gerstner de forma exclusiva, pues puedo venir aquí y al Spectrum decirle que su peso sea de 0,5. Control A. ¿Veis? Y ahora vemos más claramente el efecto Gerstner y de una forma más ligera, porque tiene un menor peso, Spectrum. ¿Entendéis? Weight, por lo tanto, es una ponderación de la fuerza que tiene cada uno de los algoritmos de generación de olas aplicados. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Voy a eliminar Spectrum y voy a eliminar Gerstner y vamos a ver el siguiente. El siguiente, por ejemplo, vamos a probar con Fractal. Control A, le damos a animar y esto ya sería más parecido a una superficie marina. De nuevo, tenemos aquí una serie de parámetros. Si queremos unas olas de una mayor altura, pues en vez de 0,5 vamos a poner 0,9. Vamos probando. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos, pues eso, una superficie de alta mar, pues con el mar, algo de aire, algo de viento, pero en relativa calma. Y la última que os quiero enseñar
es quizás la que podemos utilizar más pues para esa generación de un mar en plena tormenta, que sería Ocean Statistical Spectrum. Control A, le damos a la A, y bueno, claro, ahora esto de alta tormenta pues no lo parece mucho. Bueno, en estos momentos no, es cuestión de que hagamos soplar más fuerte el viento, ¿eh? Ahora mismo pues tenemos una mar tranquila, pero podemos venir aquí a sus parámetros, que como vemos son bastantes, ¿eh? Y por ejemplo, pues decirle que Vertical Scale, que lo tenemos en 0.006, pues le puedo poner 0.025, es un parámetro muy sensible, ¿eh? Si aquí ponéis 1 o 2, os va a salir algo exageradamente bestia, ¿eh? Por ejemplo, 0.25, y podríamos venir a choppiness. Choppiness es como cuán afiladas están las crestas de las olas. Ahora es 0.8, pues vamos a poner 1.1. Vamos a hacer una simulación A, bueno, control A primero para resetear, le damos a la A y ya tenemos nuestro mar un poco más embravecido. ¿Vale? ¿Veis cómo funciona? Recordad que de aquí a aquí hay 50 metros, ¿eh? O sea que depende de lo que estéis haciendo. Si fuese una barca, tendríamos un plano, podría ser algo más parecido a esto, más cerrado. Y el efecto que estamos consiguiendo, bueno, pues no está mal, ¿eh? Aquí, con una buena textura y un buen render, conseguiríamos un efecto interesante. Bien, hablando de esto, hablando de render y de textura, ya sabéis que vosotros ahora esto lo podéis exportar a cualquier otro programa para trabajar, ¿vale? ¿De qué manera? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay varias posibilidades. Yo ahora mismo ya tengo aquí un mar generado, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo coger yo este mar y utilizarlo en 3D Studio, o en Maya, o en lo que queráis? Bien, mirad, vamos a venir aquí, a File, Open, Project, Folder, y este mar lo vamos a encontrar dentro de Objects, aquí, RealWave 01, que es como se llama, yo no le he cambiado el nombre, .sd. Está grabado en formato SD, que si recordáis, cada programa compatible con RealFlow tiene el plugin para que reconozca esta extensión. Nosotros la hemos instalado precisamente en 3D Studio. Por tanto, si ahora vais a 3D Studio Max e importáis este fichero, ya tendréis la malla del mar en movimiento, en un único fichero. Por lo cual, creo que va a ser una buena opción y va a trabajar de forma rápida. Pudiese ser que por cuestiones del trabajo que queráis realizar o del software, a lo mejor no queráis una única malla animada, sino que lo que necesitéis sea una secuencia de beams de esta malla. Vale, mirad, si yo ahora vengo aquí y entro dentro de Meshes, no encontramos nada. ¿Lo veis? Muy bien, ¿cómo funciona esto? Vamos a aprovechar para introducir lo que se llama Export Central. Mirad, si pulsamos F12, accedemos al Export Central, también lo tenemos por aquí dentro de Export Central. ¿Qué es lo que determinamos desde aquí? Desde aquí determino que cada vez que yo hago una simulación, ¿qué es lo que quiero generar? ¿De acuerdo? Hay muchísimas posibilidades, dependiendo del software con el que vayáis a trabajar. Ahora mismo ya habéis visto que al pulsar la A, ¿yo qué he generado? Una malla en formato SD de mi superficie marina. Imaginaros que queréis una secuencia de beams. Pues mirad, vengo aquí a RealWave, abro mi RealWave 01 y veis, tengo marcado que me genere Surface Deformation en formato SD y el caché, para que de una vez para otra yo pueda ejecutarlo sin que tenga que pensar. Perfecto, pues si yo quería una secuencia de beams, veis, marco Surface Deformation en formato beam, ya me dice que lo va a grabar en la carpeta Mesh, y ahora solo hace falta, evidentemente, si vengo a Meshes, no tengo nada hasta que no vuelva a pulsar pues control A,
Fijaros como ahora, dentro de meses, ya se están generando la secuencia de los 100 bins correspondiente a este mesh animado. ¿Lo entendéis cómo funciona? Más que este caso concreto, me interesa que comprendáis la importancia del Export Central, porque desde ahí podéis decirle un montón de opciones, de exportación, y siempre cuando hagamos la simulación. Muy bien, pues siguiendo con el tema de simular el mar, bueno, yo ahora podría cogerme esta malla en cualquiera de los formatos que os he explicado o otro de los existentes y llevarla a 3D+, texturizarla, renderizarla, pero ya sabéis que esto requiere mucho tiempo. Si yo quiero algo en calidad un poco borrador, rápido, podemos acceder a las opciones que incorpora RealFlow y en concreto a la conexión que también incorpora con Maxwell Render. ¿De qué manera? Pues mirad, selecciono RealWave y dentro del inspector vamos a venir a la opción de Maxwell Render y fijaros que en material le puedo decir que coja, evidentemente, ya os he enseñado en otras clases a que utilicéis alguno que os habéis descargado de internet, pero es que le puedo pedir aquí en plan rápido, mirad, Water Ocean, tengo ya un agua oceánica, ¿vale? Y ahora, si venimos a Playback, Maxwell Preview, bueno, vamos a decir, es igual, lo pararemos a medias, Maxwell Preview, aquí tendremos un previo, bueno, ya sabéis que a veces falla, yo os expliqué en otras sesiones cómo resolverlo, Vaya, me ha apretado el programa. Bueno, ya hemos restablecido la escena, recordad de grabar de vez en cuando, porque esto suele suceder. Entonces, como os decía, yo me puedo venir aquí, dentro de Maxwell Render, escoger, esperemos que ahora este segundo ejemplo que os voy a poner vaya bien, Water Ocean, y aparte de hacer un Maxwell Render, como os había explicado, un Maxwell Preview, también podemos utilizar la opción Fire. Fire es una previsualización en tiempo real, bueno, más o menos, de lo que tenéis delante vuestro. Mirad, lo tenemos aquí, dentro de Display, venimos a Fire, se nos abre esta ventana, esperemos que ahora funcione bien, ¿vale? Y aquí sí que va a depender mucho de la gráfica que tengáis, Fijaros que tenemos ya la textura de mar oceánico aplicado e incluso un cielo de tipo físico creado automáticamente. Y como os decía, en tiempo real, yo vengo aquí, bueno, tiempo real, más o menos, o sea, sin hacer nada, él va actualizando, voy girando el mar y podéis ver, cómo, mirad, ahora, como hay un cielo por defecto generado, pues ahora he puesto la cámara enfocando a la salida del sol, pues aquí vemos esta especie de la película quemada, ¿no? Está deslumbrada la cámara. Bien, pues bueno, esto es con la opción Fire que veis aquí y podéis ir cambiando parámetros en el océano y ver cómo funciona. No es exclusivo de RealWave, Esta opción la podéis utilizar siempre que queráis. ¿Se entiende cómo funciona un poco? ¿Sí? Muy bien. Bueno, y las opciones que veáis aquí tendrán que ver con Playback y venís aquí a las opciones de Open Preview Preference, Maxwell Options, ¿de acuerdo? Desde aquí podéis configurar algunas de las opciones que veis en este Fire. Pues bien, yo creo que hasta aquí este primer vídeo y en el segundo vamos a continuar trabajando algunas cosas más.